Al Día con Hernán Higuera. Las 6:45 en el año 2024 se cerraron 10 de los 246 pozos del bloque 43 ITT, lo que significó una pérdida de 10,000 barriles diarios de crudo. Para el 2025 se planifica el abandono definitivo de otros 48 pozos, que equivalen a una disminución de 15,830 barriles por día en promedio, según Petroecuador. Según el gobierno de Daniel Noboa, para el proceso de cierre de los pozos se requiere de torres de reacondicionamiento para la instalación de varios tapones, y el tiempo de intervención para el cierre es de 14 días de operación y un día de movilización entre pozos. Ahora existen 261 pozos, de los cuales 246 son perforados con 8 reentradas, 1 está abandonado, 6 exploratorios y que deben ser intervenidos para realizar el cierre. Lo que significa que se necesitan al menos unos 7 años y medio si se utilizase una torre de reacondicionamiento, y 5 años, 5 meses si se utilizaran 2 torres en función al presupuesto, puntualiza el documento enviado a la Corte Constitucional. Lo que sí es cierto es que ya el ITT va poco a poco dejando de funcionar y de generar recursos para el Estado en una situación crítica y caótica. Y ahora los ecuatorianos recién como que nos damos cuenta de por qué votamos así, ¿no? Algunos, otros dicen que está bien. Nelson Baldión, el experto petrolero, está con nosotros. ¿Cuáles son los impactos económicos que se han venido sintiendo desde que decidimos esto en agosto del 2023? Buenos días, Nelson. Hernán, muy buenos días a la audiencia, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, ya los efectos se sienten en la liquidez del país. El país está sin flujo de efectivo, lo que hace que justamente la crisis económica se agrave. Y realmente el Ecuador está haciendo todo lo contrario que está haciendo el mundo. Mire, hoy justamente en mi cuenta de X se le acaba de ratificar al secretario de Energía, Chris Wright, como nuevo secretario de Energía de Estados Unidos, un experto en fracking. Eso le va a asegurar a Estados Unidos de incrementar su producción petrolera aproximadamente a unos 15 o 16 millones de barriles diarios de producción, lo que le permitiría la independencia energética y ser un exportador neto de energías. Lo siguiente que le puedo decir que está pasando en el mundo es que un México ultranacionalista con gobierno de izquierda acaba de aprobar la delegación de incremento de producción petrolera hacia los privados. Y por último, la OPEP se dio a Trump, va a incrementar la producción petrolera, lo que va a permitir estabilizar justamente los mercados y bajar los costos de los combustibles, que es el problema principal para la inflación. Y Ecuador está haciendo todo lo contrario. Es sumamente lastimoso, doloroso, triste ver cómo el Ecuador está destruyendo la columna vertebral de la economía del país. Se ofrece tantas veces, en el Ecuador es la tercera vez que se ofrece una inversión de 40,000 millones de dólares hace 3 semanas y hasta ahora no se aprueba un solo proyecto petrolero. El tema de Sacha es lastimoso, ya que justamente se está delegando hacia la iniciativa de una estatal eficiente para incrementar la producción y hasta ahora no se toma una decisión. Entonces, lastimosamente están quedando todo en unos anuncios que está cada vez destrozando más la economía del país, y eso se ve reflejado nuevamente, lo repito, en la entrevista que gentilmente estamos este momento, en violencia, delincuencia, que esto es sumamente grave para la sociedad ecuatoriana. Nos dimos con un tiro en el pie, ¿no? Nos estamos quitando nosotros mismos, los ecuatorianos, mejor dicho, nos quitamos en la consulta popular el ingreso de recursos que, según el Banco Central, ya ha estimado en que se dejaría de percibir 12,039 millones de ingresos netos hasta el 2043, es decir, más de 1,200 millones al año. Una agenda ambientalista radical, básicamente, que influyó en la Corte Constitucional y en todos los procesos, nos engañó a los ecuatorianos, porque la pregunta fue engañosa. Y segundo, el tema del ITT no se hizo en la zona de impacto. Entonces, no es que nos pegamos un tiro en el pie, nos pegaron un tiro en el pie. Agendas oscuras. Mire, el Ecuador en este momento importa mucho más diésel contaminante y caro que lo que produce el Ecuador, que lo produce de una manera eficiente y con menos contaminación. Lastimosamente hay agendas de importaciones de combustible que están destruyendo al país. Esa es la deuda de los 80,000 millones de dólares que tiene el Ecuador. El Ecuador en este momento ha importado aproximadamente, en lo que va hasta el día de hoy, 77,800 millones de dólares en derivados costosos,
que hace que realmente esa ineficiencia le esté pagando el Ecuador cada vez con más deuda. Entonces, repito, no es que nos pegamos un tiro, nos dieron pegando un tiro, una agenda oculta que ha hecho que realmente a través de un ambientalismo extremo, una agenda ambientalista, quién sabe por quién financiada, ha hecho que el Ecuador esté en una circunstancia sumamente penosa. Pero lo más lastimoso es que no haya líderes en los 3 últimos gobiernos que se hayan impuesto a esta agenda que realmente ha hecho daño enorme al Ecuador. ¿Escuchamos este tema en la campaña? No, ¿verdad? No, solo se han expresado varios candidatos con firmeza de que Petroecuador tiene que morir justamente para que la patria reviva. Hemos escuchado que todos han dicho que hay que incrementar la producción, en su gran mayoría gente coherente y sobre todo consciente en que el Ecuador necesita. Pero sobre el ITT nadie se ha pronunciado. Lastimosamente es un tema que afecta a una base política de jóvenes que están dopados por el TikTok, que luego se asustan porque no hay electricidad para prender los celulares, y es justamente porque no hay combustibles para prender las termoeléctricas, que es lo que más ha hecho el gobierno, promocionar las termoeléctricas a gas y a diésel, que es lo que vamos a necesitar más del país. Si el país va a necesitar más combustibles, más diésel, que son los que nos ayudaron a mantener en algo la energía eléctrica en el Ecuador, pues lastimosamente estamos totalmente por el lado incorrecto, donde realmente si seguimos apostando a una base que todavía no entiende conscientemente cómo se mueven las energías en el mundo, donde realmente el presidente Trump este momento ha incrementado esta demanda del tema de energía a través del petróleo, es porque justamente la demanda es tan grande que excede justamente la oferta. Y nadie ha hablado de estos temas técnicos, ni siquiera se ha mencionado quién va a ser el futuro ministro de Energía, de Ambiente y de Finanzas para realmente creer que se van a hacer las cosas. Y nadie ha hablado exactamente de estos temas, no les escuchamos absolutamente nada, todo se enfoca a la seguridad y el empleo, cuando hay también temas importantes y vitales que, como bien decía nuestro invitado, son la columna vertebral de la economía del país. Hablemos del campo Sacha, que está en manos ya del Ministerio de Energía, encargado de abrir las puertas para que se inicie un tema de concesión del campo. Ha pasado también varias cosas este tema y no terminan de decidir qué hacer con uno de los campos que produce hasta el 16% de toda la producción petrolera ecuatoriana, ¿no? Mire, la cobardía de firmar los documentos por miedo justamente a las autoridades de control es lo que les está congelando. Básicamente eso hace que el país se siga estancando. Si yo soy un ministro de Estado y acepté la posición, justamente es para tomar decisiones por el bien del país, sea o no sea reelecto. Y eso justamente tienen que estar muy conscientes que esto es un tema de patriotismo, porque la gente ya no da más. Los campos petroleros están abandonados, se han vuelto ciudades petroleras en ciudades del crimen, ciudades del terror. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, esa paralización del campo Sacha tiene que ser tomada ya, el día de hoy. Hasta ahora no se ha convocado al COL, hasta ahora no se ha tomado una decisión, hasta ahora no hay una decisión de los ministerios correspondientes, sea de energía, sea de finanzas, para ya decirlo hoy mismo. Mire, yo pienso que el tema de que Sacha sea apetecida por una empresa estatal, porque se está delegando, realmente el activo sigue siendo del Estado, se está delegando a una mejor administración, porque vi en un reportaje allá en Ecuador, que lo mostré acá en Houston a varios compañeros, a varios amigos, esa es una posiga. El campo, gracias al esfuerzo de los técnicos patriotas, está funcionando. Pero si eso no se delega, eso ya es una bomba ambiental, de catástrofe ambiental, porque las instalaciones son de como 40, 50 años. Entonces, si es que no se toman esas decisiones, simplemente será un activo que siga cooptando estos 140 millones de dólares que deberían ser para producción, incrementar, se están utilizando justamente para tratar de reparar y parchar estos huecos que existen en ese campo. Entonces, la decisión tiene que ser ya, si no simplemente es un anuncio, como todos. Mire, el día de hoy vi un reportaje allá en Ecuador, las cárceles en Ecuador que se ofrecieron están paralizadas, no se hace nada. ¿Por qué? Para tener seguridad, para tener salud se necesita dinero. Y si una empresa está ofreciendo 1.500 millones de dólares de prima de entrada y otros 1.700 de proyección de OPEX para inversiones, justamente se debe aprovechar, porque si no lo hace el Ecuador, recuerde que esta prima de entrada la tiene asegurada Goldman Sachs. Si es que no se la toma a tiempo, simplemente los fondos van a ir a otro país.
El incremento de producción a nivel mundial es tan brutal que si no lo hace Ecuador, lo va a hacer Perú, lo va a hacer Colombia, y esos movimientos van a ir a parar a otro lado. No sé qué esperan, creo que piensan que sobra la plata, porque yo como funcionario público me llega a diario el cheque sin saber que estas son deudas a veces de organismos multilaterales, que hace que no me importe. Pero sean conscientes que, por ejemplo, a Petroecuador ya le está faltando justamente el tema del pago de salarios, se está retrasando. Entonces, si es que no le meto flujo y le inyecto flujo de efectivo al país, simplemente esto se agravará cada día más, como se ha visto en el último año. Uh-huh. Y cada vez la producción petrolera es menor, ¿no? Ecuador ha perdido hasta 7.7 millones de ingresos extras cada día debido al abandono del sector petrolero. Y de esto escuchamos algo de los políticos. ¿Cómo van a mantener tanta promesa hecha si la columna vertebral de la economía está fallando desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Por actos de corrupción, por el manejo político, por la falta de inversión, porque en Petroecuador no se sabe si un día está un técnico, un experto, o mañana ya está un político, una cuota política. Así es como se maneja la empresa estatal petrolera, y estos grandes proyectos de inversión que mejorarían la producción petrolera, pues no asoman en los planes de trabajo. No, efectivamente es como siempre lo hemos conversado, es de llorar, es una lástima. Ecuador tiene mayores reservas que Argentina, y Argentina ahorita es una potencia energética. Tiene mayores reservas que incluso que la misma Guyana, y no se produce nada. Mire, yo no es que sea un firme defensor de las industrias extractivistas, yo defiendo el extractivismo con tecnologías que permitan mitigar justamente el tema de emisiones de CO2, porque el problema no es el petróleo, el problema es la emisión de CO2, que es lo que calienta el planeta. Pero si es que de alguna manera el mundo va a producir más petróleo, tenemos que apuntarnos, sobre todo si es que el actual gobierno dice ser amigo del gobierno de Estados Unidos, deberíamos estar produciendo. El tema de la licencia de Chevron en Venezuela solo demuestra que Estados Unidos cada vez va a producir más basado en combustibles baratos. Si el Ecuador sigue exportando estos combustibles caros, la crisis se seguirá aumentando. Y los políticos, los candidatos presidenciales tienen que tomar decisiones firmes. Así les cuesten las glosas en la Contraloría, porque para eso son electos. Esos son los riesgos de la política. Tendrán que tener todos los documentos de respaldo para justamente descargar las glosas. Los que pasamos por función pública sabemos que ese es el riesgo, pero si no lo hacemos, simplemente el problema se sigue agravando. No podemos seguir viviendo, seguir aumentando patrimonios para vivir en otro país y solo al país sacarle todo lo que se puede en recursos sin tomar decisiones sumamente necesarias. Por eso, repito, no podemos quedar en anuncios y tienen que firmarse estos ofrecimientos hace 3 semanas por el bien del país, de las personas, de los hijos, de los familiares que viven en el Ecuador, porque lastimosamente el nivel de violencia es tan alta, ya no solo por el tema del narco, es porque la gente no tiene que comer. Cuando un estómago está vacío, simplemente la gente mata con tal de llevar un pedazo de pan a su casa. Entonces, lamentablemente es así. Los políticos tienen que ser más conscientes de esta realidad. Esperemos en estos 2 días entren las propuestas en el tema importante que es el que financia la economía del país. Gracias a Nelson Baldión, experto petrolero, quien nos enciende siempre las alertas sobre lo que está pasando en materia petrolera. Muy gentil, Nelson. Hernán, muy buen día. Un buen día. Hasta luego. Las 6 de la mañana, 57 minutos. Notimundo al día con Hernán Higuera.